Bueno, ya vamos a seguir con la segunda parte del mensaje sobre cómo saber la voluntad de Dios en la vida de uno. Yo estaba terminando hablando de la idea de que yo estaba en un dilema, ¿cierto? Porque una dirección muy importante en la vida. Entonces fui a hablar con mis padres y yo pregunté a ellos, ¿qué piensas? ¿Debo o no debo cambiar de terminar la universidad y ir a seminario? Entonces yo estaba súper entusiasmado porque yo recibí el llamado del Señor y todo. Mis padres no eran cristianos en este tiempo, entonces me acuerdo que mis padres dijeron, mire hijo, si quiere estudiar en seminario, esa es decisión suya, pero ¿por qué va a dejar todo su sacrificio de los primeros años, todo lo que ha pagado, todo y faltando uno solo año? ¿Por qué no termina primero y después ir al seminario? Entonces yo hablé con un pastor que dijo, no puede ir a la universidad. Entonces yo tenía muchas voces diferentes, etc. Entonces en este caso, hoy día vamos a seguir la tercera parte en cuanto a los tres principios para saber la voluntad de Dios. Número uno es disposición, si estamos dispuestos o no a hacer la voluntad de Dios. Número dos es declaración, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios demuestra 90% de la voluntad de Dios para la vida de cada uno, entre lo preciso, lo que está dicho, declarado, y los principios, ¿ok? Y hoy día vamos a llegar a lo que más en la parte neblinosa, en la parte más específica para la vida de cada uno de nosotros. Entonces alguien me ofreció un programa de la radio. Entonces tuve que decir, ¿debo o no debo ir a ese radio y estar grabando para el mensaje? Y también había un curso en el seminario para ir a mi magíster, etc. También llegué al momento, así que no es nada malo lo que estoy haciendo, pero ¿debo o no debo hacer? ¿Es el mejor uso de mi tiempo? ¿Por qué estoy haciendo? Motivación, etc. Entonces, aquí llegamos a hablar de Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que ahí está una declaración para que lo que Dios quiere es mi firmeza, que yo sea maduro en la fe, que yo soy completo, cumpliendo con el propósito por el cual fui creado. Entonces, es Colosenses 4 y versículo 12. En 1 Juan 2, 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, promesas de que Dios sí tiene una voluntad específica, a mi parecer, a cada ser humano. Siempre digo, por el hecho que uno nace, Dios tiene un propósito para su vida. Por el hecho que uno no se ha muerto todavía, Dios no ha cumplido en ti su voluntad todavía. ¿Okay? Entonces, número 3 es discernimiento. Así yo voy a dar los 3 de nuevo para no olvidar. ¿Okay? Disposición, declaración, discernimiento. Ahora, cuando hablamos de discernimiento, yo hablo de la definición de madurez en la palabra. Hebreos 5, versículo 13 y 14. Dice, y todo aquel que participe de la leche es experto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para lo que han alcanzado madurez, para lo que por el uso tienen los sentidos, el uso de sus sentidos, sus decisiones, su manera de pensar, tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces resulta que está hablando de que madurez es la habilidad de discernir entre lo bien y lo malo. Sabemos que madurez es discernir entre lo bueno y lo no bueno también en nuestra vida. Entonces, la palabra perfecto o madurez es la palabra en griego teleon, que significa perfección, madurez, completado, llegando a ser lo que es su propósito. Así que si la fruta es madura, significa ya está lista. ¿Ok? Fruta inmadura. Una persona inmadura no está listo todavía. Así que Dios quiere que seamos cristianos, no importa la edad que tengamos. Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros, que tomemos buenas decisiones, ¿ok? Que nosotros estemos
practicando el uso del sentido de tomar buenas decisiones entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo peor. Entonces con esto, Dios no quiere que seamos como los niños rabietas. ¿Ha visto a los niños con sus rabietas al supermercado porque la mamá no quiso comprarle una pelota, ¿cierto? Pero también he visto hombres también en sus rabietas y mujeres también. A veces la rabieta va hacia adentro, en la depresión, a veces hacia afuera y tiene su crisis, ¿cierto? Pero Dios quiere que seamos maduros, ¿ok? Entonces, es decir, a través de estar en muchos tipos de situaciones, he aprendido cómo sacar la mejor perspectiva, tomar las mejores decisiones, ¿ok? Yo digo que a través de mi crianza en mi hogar, mi tiempo en las Fuerzas Armadas, en mi tiempo en amor, en el tiempo de la universidad, estando en varias iglesias, estando pastoreando en varias ciudades, yo siendo un papá también, cada circunstancia ha sido parte del plan de Dios para madurarme, dándome la sabiduría, y sabiduría practicada es la madurez, ¿ok? Entonces en esto, ¿qué tipo de herramientas Dios está utilizando para mandarnos su voluntad? De nuevo, eso es lo que vamos a ver ahora. Cuidado con señales y sueños, etc. Porque dice en 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dios utilizaba señales y sueños mucho para los judíos, pero una vez que la iglesia transformó más a gentiles en vez de judíos, la cantidad de milagros, señales y sueños empezaron a bajar. Yo veo que hoy día hay una renovación de iglesia que anda buscando una señal. La Biblia dice que cuando la gente pedía una señal a Cristo, ¿sabe lo que Cristo dijo? Él dijo, una generación perversa y adúltera busca señales, y ninguna señal le voy a dar, sino la señal del profeta Jonás, que era hablando sobre la resurrección de Cristo. No andamos buscando señales para creer. Eso no significa que alguien tiene más fe, alguien tiene menos fe. Como los judíos en el desierto 40 años, pidiendo, exigiendo señal tras señal, y desobedientes, murmuradores, quejándose, incrédulos. Así que señales no es la manera que debemos estar tratando de dirigir nuestra vida, ¿ok? Entonces tengo tres cosas hoy día tocando el tema de discernimiento. ¿Cómo puedo discernir la voluntad de Dios específicamente para mi vida? Si yo voy al seminario o si voy a terminar mi último año de la universidad. Entonces tres cosas. Uno es consejeros, otro es circunstancias y tres es la conciencia. ¿Okay? Tres cosas, cada uno comienza la letra C. Consejeros, circunstancias, la conciencia. Trato de ser muy básico el mensaje, muy simple. ¿Okay? Entonces resulta con esto, consejeros. Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Okay? Proverbio 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, y también vemos a lo largo del Antiguo Testamento los reyes que tenían buenos consejeros tomaron mejores decisiones lo que no. Así que dice en 2 Reyes 3, versículo 11, mas Josafat, que era un bueno de los reyes de Judá, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Entonces, busquemos un consejero sabio para ayudarnos a tomar esta decisión. ¿Ok? Vemos a veces también al revés. Por ejemplo, el hijo de Salomón, Roboam, ¿cierto? Él hizo un desastre, incluso que produjo la división de Israel en dos naciones, porque él tuvo un grupo de varones, de ancianos, pidiendo su consejo, y los ancianos dieron un buen consejo. Después él fue a hablar con sus amiguitos que fueron criados con él en privilegio, etc. Y ellos dijeron un consejo opuesto. Y en vez de hacer caso a los ancianos, él hizo caso a los amiguitos, y él trató de hacer lo que ellos dijeron y ¡pum! Perdió, y la mayor parte de la gente dejó a Jeroboam, que llegó a ser el reino del norte de Israel, y Jeroboam quedó con solo 2 tribus
por los levitas también en el reino del sur, se llama Judá. Un desastre, una tontería por la falta de buen consejo. Entonces, vemos cuando Moisés estaba matándose, haciendo demasiadas cosas con un grupo de, ¿sabe cuántas personas Moisés está guiando? 2,5 millones de personas, quizás la mitad de Santiago, solo. Y resulta que el suegro, que ni siquiera era hijo de Dios, pero el suegro de Moisés dijo, lo que está haciendo es una locura. Tiene que establecer una organización, una estructura. Tiene gente que está trabajando con 10, otro con 50, otro con 100, y con los más graves problemas, ahí viene también entonces a Moisés. Y él hizo la sabiduría de hacer caso a su suegro. Dios incluso puede usar consejeros que ni siquiera son cristianos en ciertos casos, ¿ok? Pero consejeros, personas, ¿ok? Entonces, en este caso, Dios nos ha puesto bajo autoridad en nuestra vida. Así que yo he contado la historia, pero repito ahora que cuando yo estaba en ese dilema entre ir al seminario al tiro o terminar mi último año de la universidad, sacar mi título, circunstancias me puso al lado de un evangelista de muchos años. Tiene que tener como 70 años, yo en ese tiempo tenía como 20, y 21, 22 años por ahí, y resulta que yo le hice la pregunta a él. Entonces yo pensaba que iba a decir otra cosa. Yo pensaba evangelista, iba a decir no, la universidad es mala, hay que ir directo al seminario. Pero él me hizo una pregunta que, para hacerme pensar, y dijo, ¿y qué dicen? ¿Tú estás en la casa, cierto, con su papá? Sí. Dice, ¿qué dicen ellos? Y dije, bueno, mis padres no están en contra del seminario, pero solamente quieren que yo termine el último año de universidad antes de comenzar. Entonces él dijo, entonces, ¿qué es el problema? Porque yo era bajo la autoridad de mis padres todavía. Entonces, era tan sencillo. Él dijo, yo estaba como noches sin dormir, yo no quería fallar a Dios, ¿qué va a pasar? Y él dijo, ¿qué dicen sus padres? Bueno, mis padres dicen que yo termino el último año de la universidad. Entonces, y dijo, ¿qué se pregunta? Y dije, nada. Y yo terminé, yo doy gracias al Señor, el mejor consejo, no solamente para estar bien, porque después mis padres aceptaron al Señor, quizás no, si hubiera sido muy rebelde, pero en otro caso también. El último año yo recibí cursos que me sigue ayudando hasta hoy día en el ministerio de administración, etcétera, tipo de cosas así, en mis cursos el último año. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo, entonces nos pone bajo autoridad, así que ninguna otra cosa para dirigirnos que dice la autoridad en nuestra vida. ¿Cierto? Yo veo, por ejemplo, mi hija, aunque mi hija no quería que yo eligiera su futuro marido, porque pensaba que iba a elegir a alguien pobre, feo y espiritual, ¿cierto? Entonces, pero cada vez que ella empezó a pololear, o quería pololear, o que un hombre o joven quiere pololear con ella, siempre dijo, tiene que hablar con mi papá primero. Y mi hija siempre decía, cuando vivía sola en Estados Unidos en el seminario, yo estaba en Chile, me llamaba, papá, estoy pensando, hay un niño aquí, acá, ¿qué piensa? Y en muchas ocasiones dije, no, por las circunstancias me cuentan, no le conviene. Ella me hizo caso, en cada caso me hizo caso. Al final se casó con un hombre, pero presentó a él a mí, y la única falla de este hombre que al final se casó con mi hija, joven por decir, era demasiado parecido a mí, era muy parecido a mí en temperamento, en muchas cosas, era cristiano y todo eso. Entonces, al final mi hija dijo una vez, oh no, me casé con mi papá. Pero resulta que ella hizo una buena decisión porque ella se dio a la autoridad de su vida, que fui yo en ese tiempo. También debemos estar siguiendo consejeros, pero ver su vida primero. Así que cuando yo ando en tormentas, no estoy muy acostumbrado a manejar en tormentas de nieve, hielo, etcétera, acá en Iquique. Pero cuando estoy en Estados Unidos, sí. Entonces, ¿qué hago normalmente? Es ponerme tras a alguien con experiencia, con camioneros y otros que están siempre en ese tipo de clima, de carretera, etc. Y yo me pongo justo al lado de ellos, atrás de ellos, siguiendo en sus huellas. Y eso es básicamente lo que hacemos con personas, como dice 1 Corintios 4, 16. Pablo diciendo, por tanto, os ruego que me imitéis, sigue mis huellas, ¿ok? Yo voy en ese camino, yo sé que estoy diciendo, sígueme. Después dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así yo como de Cristo.
En el libro de Hebreos dice también, dice, acordado de vuestros pastores o líderes que os hablaron la palabra de Dios, pero antes de decir, sí, yo voy a seguir, porque hay todo tipo de líderes hoy en día, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Entonces, imita la persona que yo veo. Si, por ejemplo, mi papá cumplió 70 años casado con mi mamá antes de fallecer, ¿ya? Mi papá ya tenía, yo creo, mi papá tenía el derecho de darme consejos sobre matrimonio. Yo ya estoy cumpliendo 44 en un mes más, o 2 meses más, pero resulta que y no toma su consejo de matrimonio de alguien 3 veces divorciado, ¿ok? Y ve su vida, ve si ellos tienen una vida digna de seguir. No son perfectos, pero ve si ellos han tomado buenas decisiones en su vida. Mi señora, ella iba a llegar, no sabía qué hacer, ella terminó su seminario, está viviendo en Minnesota, South Dakota, allá en el medio del país de Estados Unidos. Y su hermana vivía en California, le invitó que ella fuese a California, pero California es como Sodoma y Gomorra. California, para la gente del medio del país, piensa que es como Hollywood, ¿cierto? Es un lugar de pésimos valores, etc. Entonces, así que mi señora, que era mi señora en ese tiempo, esa joven, ella decidió hablar con 3 consejeros. Habló con su papá, que era pastor, habló con su pastor, y hablaba con el director de jóvenes, de su grupo de jóvenes, y cada uno dijo lo siguiente: para cualquier otra persona yo diría que no, en el caso tuyo yo creo que sí. Y era un consejo contralógico para uno que está criado en un lugar muy conservador, de ir a California solamente porque su hermana vivía allá. Pero era como Dios dirigiendo la vida de mi hermana, Dios dirigiendo la vida de mi esposa para que ella llegase y conocer a su príncipe, a yo. Pero resulta que Dios estaba dirigiendo en estos pasos. Ahora, entonces, yo terminé mi seminario, yo había entregado mi vida para ser pastor, yo había preparado todo, yo estaba yendo al extranjero, y yo pensaba ir a Corea del Sur. Esa fue mi intención, porque todos mis profesores eran de Corea del Sur, etc. Entonces, y ese pastor dijo, mire, vine de California a tomar 3 o 4 años de español. ¿Por qué Dios va a mandar a un país asiático? Dios seguramente va a entregar y darte allá a un país latino. Así que empecé a pensar entre México y Ecuador, porque eran los únicos 2 países que yo había conocido, por lo menos. Y resulta que en final Dios utilizó otra cosa para que yo fuese acá a Chile. Entonces, en esto vamos a hablar de la segunda parte. Ya hemos visto consejeros. Rodéate de buenos consejeros. Número 2, circunstancias. Yo estaba en una serie de predicaciones, estaba pensando en ir entre México y Ecuador, como yo dije. Yo fui a una clase y el pastor, dice que el que estaba dando el discurso en este curso mío, en el seminario, era un misionero, un pastor que era de Corea del Sur, como muchos. Entonces me acuerdo que él estaba enseñando una cosa, que muchas veces Dios dirige a una persona al país a través de experiencias en la vida. Por ejemplo, dijo, a veces alguien estaba en las Fuerzas Armadas y estaba allá en Alemania, y después cuando entrega su vida al Señor, él vuelve a Alemania como misionero. A veces otros han vuelto a Francia después de estudiar en Francia, cosas así. En ese momento estoy sentando y yo dije, mire, yo no he ido a ninguna parte, yo siempre he vivido acá en California. Pero en ese momento, ¡ping!, así que una luz, pero mi papá sí, mi papá vivía en Chile, ¿por qué no? Y como pum, yo sabía desde ese instante, Chile era el país que Dios estaba usando. Mi abuelo trabajaba como en ingeniería de minería allá en Montana, en Estados Unidos, y su empresa fue trasladado allá a Potrerillos, acá en Chile. Entonces Dios, utilizando las circunstancias de mi papá, habiendo vivido acá unos 8 años de su vida acá en Chile, para dirigirme a Chile. Pero ¿en qué parte de Chile? Yo estaba pensando ir a Valparaíso. Yo estaba en una gira de predicaciones, estaba en el estado de Connecticut, estaba quedándome en la casa de uno de los hermanos de la iglesia. Yo estaba una semana en una conferencia predicando,
La segunda semana no tenía, sí, pero yo me quedé igual. La segunda semana había otra conferencia de otro pastor, y ese pastor vino de California. Entonces me acuerdo, salimos, yo, el pastor de la iglesia y el pastor que vino de California, y estuvimos almorzando. Y él me conocía porque yo había predicado en su iglesia, y él me dijo, oye David, dijo, tengo una niña, una señora en mi iglesia que es de Chile. Y ella dice que tiene sus papás en una ciudad que se llama Coquimbo. Y que no conoce al Señor. ¿Por qué no va a la ciudad de Coquimbo? Y en ese momento yo dije, sí, ¿por qué no? Y yo decidí en ese momento que iba a ir no solamente a Chile, pero a la ciudad de Coquimbo, La Serena. De nuevo, circunstancias que Dios estaba utilizando para dirigir mis pasos. Y yo sé 100% de mi corazón que Dios me había llamado para ir venir a Chile, no a ningún otro país, pero a Chile, e ir específicamente a la ciudad de La Serena y Coquimbo. Y a propósito, yo logré ganar su papá Cristo antes de fallecer, y su mamá también llegó a ser el primer miembro de mi iglesia en Coquimbo. Así que logré ganar los papás de Julia al Señor. Entonces, con esto las circunstancias, yo venía dejando la iglesia en La Serena. Dios está mostrándome otra parte, y venimos al norte, y yo estaba diciendo vamos a Antofagasta. Pero de repente, y nosotros ya estaba decidido qué parte de Antofagasta iba a empezar la iglesia, etc. Cuando nosotros volvimos al hotel donde estaba quedando allá en Antofagasta, y preguntaron qué estaba haciendo allá como turista, etc. Y dijimos que no vamos a empezar una iglesia bautista. Y la persona que trabajaba en ese momento dijo, ¿dónde hay ese colegio bautista? ¿Qué colegio bautista? Había un colegio bautista en el mismo sector de la convención, pero un colegio bautista, 1500 alumnos, así que volvimos allá, porque no queremos poner una iglesia al lado de un colegio bautista. Entonces fuimos para allá, y mi señora entró para conversar con ellos, y dije, no, nosotros estamos empezando una nueva misión justo en el sector donde ustedes. Y yo dije, no, ¿qué forma voy a empezar una iglesia al lado de otra iglesia? No. Entonces, ya decepcionado, desilusionado de Antofagasta, venimos a Iquique, porque conocimos una familia de mi iglesia en La Serena que estaba viviendo acá en Iquique. Pero Dios entonces está dirigiéndonos a través de circunstancias. Cada vez yo quiero comprar un terreno, tanto para la iglesia en La Serena, tanto para la casa para una iglesia acá en Iquique. Cada vez que Dios cierra todas las puertas, se queda una sola opción, y ahí donde compraba. Así que para mí no hay ninguna duda de que en verdad Dios había elegido esta casa, este sitio con estacionamiento enfrente, cerca de donde está, en el sector donde está, donde vivo muy cerca. Dios escogió, y Dios me mostró a través de las circunstancias, puertas abiertas y puertas cerradas. ¿Ya? Entonces, Dios también puede cerrar puertas también, de repente fracasando en cierta área de mi vida. Quizás era una vez que no llegó la carta para la aceptación en la guardacosta, también la niña que decidió no querer seguir conmigo, y ese me produjo un deseo de cambiar iglesias. En la nueva iglesia donde llegó mi Señor. Entonces yo veo circunstancias que Dios está actuando. Ahora, uno no sabe necesariamente al momento, pero uno mirando hacia atrás, ahora entiendo por qué cada cosa fue dirigido por manos de Dios. Así que circunstancias. Entonces Apocalipsis 3 y versículo 8, Apocalipsis 3 y versículo 8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En 1 Corintios 16 y versículo 9, Pablo dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Siempre va a ser adversario, pero la puerta está abierta que nadie puede cerrar. Entonces, circunstancias. Mi señor estaba trabajando en una iglesia tiene una iglesia, tiene un trabajo, pero cambió su trabajo de no trabajar por esa empresa de mudanzas y llegar a ser como secretario de un pastor nuevo para una nueva iglesia grande. Y ese fue el nuevo pastor que llegó a mi iglesia, y la secretaria nueva también que llegó era mi señora. Así que, de nuevo, circunstancias trayéndonos juntos. Ahora, con esto nosotros vemos de que Dios utiliza las circunstancias, pero no son infalibles, ¿es cierto? A veces hay circunstancias
que uno puede interpretar como la voluntad de Dios, bueno, no lo es, ¿cierto? Cuando Jonás fue al puerto y Dios dice vaya a Nínive y él fue hacia Jope, ¿cierto? Jope en otra dirección. Entonces él puede decir, las circunstancias dejó un cupo en el barco que iba en la dirección contraria. Aún sabemos de que eso no fue la voluntad de Dios, como dice en Jeremías 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, hay tres cosas. Uno es consejeros, que dicen los consejeros más sabios que me rodean. Número dos, ¿qué son las circunstancias? Puertas abiertas, puertas cerradas, oportunidades que se presentan, etc. Y muchas veces hay una oportunidad, yo trato de entrar y ¡tum!, la puerta se cierra. Así que Pablo iba a ir a Asia y cuando estaba en oración, dice que apareció un ángel y dijo que no, se prohibió ir a Asia. Después llegó el llamado de Macedonia, ¿cierto? En una visión. Así que Dios, si no quiere que uno vaya en una dirección, muchas veces Dios puede cerrar. Pero cuidado, porque a veces alguien son muy porfiados, como Balaam, ¿cierto? Cuando su asno habló con él porque él iba en contra de la voluntad de Dios y hasta el mismo asno está tratando de ayudar que él no hiciera, porque Dios está tratando de poner un ángel en camino. Ahora, no sea tan terco, no sea tan porfiado, porque muchas veces ya sabemos en ese punto qué es la voluntad de Dios. Pero la tercera cosa, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, también de las puertas abiertas, etc. Dice Pablo, Romanos 1, versículo 10. Dice, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los otros gentiles. Así que Dios usa consejeros, pero también usa las circunstancias. Pero la tercera cosa que Dios va a usar es la conciencia, la parte menos objetivo, la parte subjetivo. Es decir, hay que cuidarse porque nuestros sentimientos también nos pueden traicionar. Lo que quiero hacer o lo que me da paz en hacer. ¿Ok? Entonces, llegó el momento cuando ya no sentí paz en mi ministerio en La Serena. Salí de La Serena y sabía, pero había algo adentro entre circunstancias y mi conciencia que era tiempo para salir de allá. Entonces, 2 Corintios 2, versículos 12 y 13. Mire Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que había una oportunidad, pero no había paz. ¿Ok? Y si nosotros andando con el Señor, nos va a dar una paz para seguir. Y cuando no me da paz, yo sé que algo no anda bien. Porque si estoy haciendo la voluntad de Dios, me va a dar una paz en mi corazón. Entonces, Nehemías, Dios puso en el corazón de Nehemías de hacer el proyecto ya en la ciudad de Jerusalén. Elías, Dios habló con él a través de una voz apacible, ¿cierto? Un soplo. No era el fuego, no era el terremoto, no era el viento huracanado, ¿cierto? Sino que era una voz apacible. Elías, ¿qué haces aquí? Entonces resulta que nosotros a veces no escuchamos esa voz porque hay demasiada bulla. Por hecho, ya tenemos siempre audífonos, ya estamos siempre escuchando una película, una canción, etc. Una cosa que la gente no entendía, muchas veces estoy en campamento y todo, quería estar parlante con música cristiana, y dice, no, apágalo, es tiempo para estar a sola con Dios, no deje que nuestra cabeza esté llena con música fuerte, así. Hay que tener tiempo a solas con el Señor. Si quiere que Dios hable, hay que salir de toda la bulla de la ciudad, hay que salir de toda la bulla de la música, de las conversaciones de toda la gente así, y estar a solas. ¿Okay? Corro en la mañana, la verdad, como corro en la mañana. Muchas veces tengo mi comunión o conversación con Dios, o otros momentos también estoy a solas, porque si estoy escuchando música, película, todo así, no estoy escuchando la voz del Señor, normalmente. Ahora, entonces, en el llamado altar, a veces, antiguamente en las iglesias bautistas, y a mí me gustaría volver a hacerlo también, es después de la prédica hay una invitación al altar. Y gente después están
actuando sobre lo que Dios ha dicho por su conciencia durante. Mire, el Espíritu Santo dice, ese no está bien en su vida. Ellos pasan adelante de rodillas, confesando al Señor y arreglando. Otros está diciendo, Dios, el Espíritu Santo dice, yo quiero que tú seas un pastor. Entonces uno pasa adelante para confirmar esa decisión. Así que Dios sigue trabajando, pero tenemos que tener un espíritu callado para que podamos escuchar esa voz apacible del Señor en nuestro oído. 1 Timoteo 3:1 también, cuando uno camina con el Señor, Dios va a poner en nuestro corazón. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 3:1. Entonces Dios nos ha dado una conciencia, Romanos 2:15, y ese Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, cuando está en la mano de Dios, va a dirigir el camino y qué es el propósito. Cuando está en la mano de Satanás, va a derrumbarnos, va a traer malos pensamientos, va a desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Deje su conciencia en las manos del Señor. No es infalible la conciencia tampoco. El 1 Juan 3:19 habla de esto. Pero cuando mi señor y yo estuvimos dejando Antofagasta porque está muy decepcionado, desilusionado con nuestros planes, etc. Y venimos, y ella y yo hizo algo entrando a la ciudad. Yo miré a ella miró a mí y dije, este es el lugar. No hay otra forma de explicar. Dios habló en mi espíritu, Dios habló en el espíritu del Señor. Cuando yo decidí entregar mi vida para ser pastor, Dios estaba trabajando en mi vida a través del seminario. Mi señora ya ha ido al seminario, otro seminario, entonces ella estaba trabajando. Yo llegué a la casa, oye, siéntate, yo creo que Dios me está llamando a ser un pastor en el extranjero. Y mi señor dijo, Dios me ha hablado a mí también antes, pero no dije nada para no influenciar. Y muchas ocasiones entre mi señor y yo, Dios habla con nosotros individualmente y después vamos a ver que todo fue lo mismo. Entonces, también una vez yo estoy manejando en la carretera, volviendo de la universidad a mi casa 30 minutos y no había visto a mi hermano en años. Y mi hermano tenía mala vida, estaba en pandillero, cosas así, entonces en ese momento estaba casado, pero algo adentro de mí, yo estoy pasando en una salida de la autopista que va hacia donde él vive. Y en vez de ir a la casa, yo salí, no sé por qué, yo salí. Y yo llegué a la casa tocando la puerta y mi cuñada está llorando. ¿Qué pasó? No, tu hermano tuvo un accidente en motocicleta, quemó su mano, está muy mal, no tenemos plata para ir al doctor, él no quería ir tampoco. Entonces él estaba en su pieza, entonces yo hablé con ella, entonces mi cuñada aceptó al Señor. Después yo llevé a mi hermano al doctor para que pueda sanar su mano y todo eso. Yo no sabía, pero el Espíritu Santo estaba comunicando con mi espíritu. Entonces, hay que cuidar porque no toda la cosa que pasa por la mente es Dios, no son los sueños, etc. Pero sí Dios tiene la capacidad, dice que en el libro de Romanos 8 dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que hay una parte de nuestra conciencia donde está trabajando en esto. Bueno, yo dejé La Serena para venir acá, entonces Dios estaba trabajando en mi conciencia, no estaba tranquilo allá, la iglesia andaba bien. No había problema, nada estaba echándome, no estaba huyendo o arrancando de algo, pero algo está dentro de mí. Yo fui a predicar en Santiago, escuché un pastor predicando, muchas veces los misioneros no saben cuándo salir, quedó en mi mente. Una vez estaba manejando y un pensamiento entró en mi mente y dijo, David, estaría dispuesto a vender su casa por mí. Y no sé por qué ese pensamiento entró en mi cabeza, porque yo no tenía ninguna intención de venderla. Yo ya me encantaba mi casa, también me encantaba donde vivía, me gustaba mi iglesia y todo. Pero ya Dios ya estaba trabajando en mi conciencia, decía que ya es tiempo de dejar y ir a pocos. Entonces con esto, en Herradura, cuando uno está entrando en la bahía de Herradura, al lado de Coquimbo, hay unos señales o hitos o señales, ¿cierto? Entonces hay 3, 1, 2 y 3. Y un barco sabiendo que no puede entrar en cualquier parte porque es muy poco hondo. Entonces tiene que ver, cuando tiene esos 3 puntos todo en línea, es el lugar donde entra el buque o barco. Y resulta que eso es lo que yo estoy diciendo, cuando todo está en línea, ¿cierto?
consejeros, circunstancias, mi conciencia, la paz. Veo, estoy en el camino correcto. Ahora, quiero terminar con eso. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros podemos sacar 3 deducciones por esos 2 versículos. Uno, Dios tiene una voluntad específica, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene, número 1, Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para mí. Número 2, se puede saber tal voluntad, porque dice, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y número 3, hay ciertas condiciones para poder conocer el plan de Dios, que dice, os ruego, hermanos, Romanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la disposición, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no escuchen las voces de este mundo, escuchen las voces de los consejeros, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios para renovación de vuestro entendimiento, la Biblia que nos enseña, Efesios 4, 17 en adelante, ¿ya? Y esa es una voluntad agradable. Hay que cambiar su modo de pensar. Deje de pensar como el mundo piensa. Ahora, siempre digo, es más fácil de mover un vehículo en movimiento que uno que está parado. Si quiere cambiar la dirección, si está en movimiento, pero si está parado, tenemos que levantar. Así que es mucho más fácil. Y es mucho más fácil Dios dirigirnos cuando estamos en marcha, estamos en movimiento. Hay que hacer la voluntad de Dios en la cosa que sepas, y siempre vamos de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Okay? Comienza con la cosa que ya sepas o la sabes, esas cortinas, y cumple la voluntad y la cosa, y después Dios va a seguir abriendo y mostrando los próximos pasos. Ahora, yo he pasado 43 años casado, casi 44 años casado con mi señora, y un par de años conociendo a ella antes, no mucho, 1 año y medio más o menos antes. Pero en este tiempo que yo conozco a mi señora, más años que paso con ella, la intimidad de nuestras vidas, en nuestras almas, yo ya sé más o menos lo que quiere antes que me pide, y ella también. Y digo lo mismo, pienso, los más años que yo camino con Dios, ya sé más o menos lo que quiere y no lo que quiere. Yo en verdad sé qué es mi propósito, y yo sé que Dios está cumpliendo su propósito en mí. No soy perfecto, falta mucho, yo sé que Dios está trabajando. Pero una vez que sepa, como dice en Éxodo 14, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es tiempo de marchar. Es tiempo de obedecer al Señor. Obedece lo poco, está dispuesto para más. Ve la palabra de Dios, su conciencia, los consejeros, circunstancias, todo está en línea. Ya vas a ver, esto es la voluntad de Dios para mí. Gracias por escuchar. El Señor le bendiga.